Hola, buen día. Estamos en un domingo cualquiera de febrero del 2022, en este caso en el último capítulo de este ciclo que yo he denominado Mis colegas amigos, el capítulo número 17, que le tocó a mi amiga y compañera de andanzas, Analía Rego, en este caso desde el norte de Europa, desde Suecia. Hola, buen día para mí, buen mediodía para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo andás tanto tiempo? Bien, la verdad que muy contenta de esta charla, de que me hayas invitado eh, Buenísimo. a reflotar los lindos recuerdos. ¿Estás con frío allá o no? Sí, sí, estamos en invierno. Ah, Hoy estuvo agradable, -3. eso es agradable. Y sí, Acá nos moriríamos todos con -3, ¿no? sí, 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 es. Bien, Bueno, pero es otro frío también, es un frío parecido al del sur de Argentina. claro, claro, más seco, digamos, ¿no? Claro. Exacto. No siempre, no siempre. Bien. Bueno, les cuento a los que nos están escuchando que con Analía nos conocimos hace unos cuantos años, no puedo recordar muy bien, pero ella empieza a estudiar conmigo porque quería entrar a la EMPA, la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Entonces tomó algunas clases conmigo para orientarse un poco de qué se trataba el ingreso a la EMPA y toda la cuestión de la música popular. Ella ya tocaba muy bien la guitarra, ya era una muy buena guitarrista, especialmente de su especialización de aquella época, que era la música académica básicamente, y quería meterse en el terreno de la música popular, donde después descolla especialmente tocando tango, ¿no? Con los años terminamos siendo amigos, terminamos siendo colegas, una cosa fue llevando a la otra, terminamos siendo pareja, eh, después, hoy en día somos grandes amigos, fuimos compañeros de trabajo muchos años en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, donde generalmente nos cruzábamos una o dos veces por semana, entonces siempre charlábamos, y la idea de esta charla sería hablar un poco de ese proyecto artístico que nosotros tuvimos durante un año y pico, que fue 10 cuerdas dúo, en el cual desarrollábamos con Analía un repertorio que tenía como varios flancos, digamos. Uno, la música académica, el tango, la música brasilera, alguna composición mía propia. Entonces, te dejo a vos, Analía, que cuentes un poco cuáles eran tus recuerdos, cómo son tus recuerdos, y además convengamos que tanto para mí como para vos, fue la primera vez de tocar en un dúo, digamos. Yo nunca lo había hecho, yo siempre había tocado en grupos, cuartetos, quintetos, orquestas, y vos tampoco tenías experiencia en dúo de esta forma, digamos, de guitarra y bajo eléctrico en este caso, ¿no? Sí, es decir, dúo sí había tocado, pero con otras formaciones, ¿no? Claro. Pero lo de la guitarra clásica con el bajo, bueno, fue una experiencia del todo nueva para mí y me acuerdo que muy, muy enriquecedora, sobre todo porque veníamos de mundos como distintos. Yo en ese momento, bueno, ya había comenzado con la música popular, ¿no? Pero vos desde tu perfil de músico tan improvisador, el recuerdo más vívido que yo tengo, bueno, son varios, ¿no? Pero uno de los más vívidos es, primero, que yo no me sentía a la altura de tocar con vos. Eso era como una sensación que tenía y algo que lo que hace es que uno se active, ¿no es cierto? Se Totalmente. active, se encuentre con sus fortalezas y sus debilidades y trate de mejorar, porque siempre tocar con un músico, con un buen músico, te hace a vos también ser mejor músico, ¿no? Claro. Entonces, ese es uno de los recuerdos más vividos que tengo. Después el respeto profesional que por vos como compositor, como músico, y bueno, a medida que te fui conociendo como persona, ¿no? Ujú.
Una de las cosas interesantes en marcar es que la mecánica ensayábamos bastante, me acuerdo, teníamos como un día fijo en la semana en la cual nos poníamos a trabajar sobre un repertorio elegido entre los dos, como contaba antes, bastante ecléctico y bastante distinto, cosa que me parece que era muy interesante porque en general a veces los dúos se especializan en un género y lo nuestro no era exactamente la especialización, sino que era el meterle mano a cosas muy diversas. Entonces me acuerdo que un poco la idea, cuando surge la idea de hacer el dúo, vos tenías, como siempre, un repertorio tuyo propio, solista, bastante importante y bastante cuantioso, digamos, en cuanto a obras, y también de diversas músicas. Entonces el planteo fue, no vamos a hacer arreglos a dúo, sino que vos trae el arreglo que vos tocas en la viola y yo le pongo el bajo. Fue un poco así el arreglo que hicimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, recuerdo una obra que tocábamos de Villalobos, compositor brasilero, este, que vos la tocaste, me la grabaste, creo que me diste la partitura también, y en base a eso yo hice una cosa totalmente distinta, que fue como componerle un bajo a una obra, que no lo tenía, por supuesto, y no doblando cosas que vos tocabas, sino que tratándole de buscar como otra vuelta de tuerca al arreglo. Y me acuerdo que quedó una cosa muy interesante, porque además yo nunca había hecho eso, nunca había hecho el arreglo sobre un arreglo. Sí, me acuerdo, lo que más me gustó de eso no fue solo, solo cómo lo pensaste, sino el resultado tímbrico que quedó, Claro. que fue más que interesante. Y en realidad, en general, eso sucedió con todo lo que tocábamos, que había una amalgama de los timbres muy interesante. Ujú. Habíamos empezado así, con arreglos, mejor dicho, con superponer el bajo a arreglos ya existentes, pero después fue, me acuerdo, fue mutando el proyecto hacia otras cosas, ¿no? Porque, bueno, por una cuestión de curiosidad natural, yo digo, bueno, estoy al lado de un compositor, de un improvisador, me fui metiendo en otros mundos. Me acuerdo que hicimos también algo de música tuya. Sí, que ¿Quién dijo que 20 años no es nada? que después lo grabaste en un disco solista tuyo, ¿te acordás? Eso fue fantástico, sí. Sí, buena experiencia. Y además que convengamos otra cosa que también en la historia de la música, si uno se pone a mirar dúos de guitarra y de bajo eléctrico, quizás de guitarra y contrabajo hay como más historia, pero dentro de la guitarra española y el bajo eléctrico no había mucha referencia. No, Entonces medio que había que inventar para dónde íbamos, digamos, para qué usábamos el bajo, para qué usábamos la guitarra, cómo se amalgamaba ambos instrumentos. Y lo que vos decís de la cuestión tímbrica era muy interesante porque yo utilizaba el bajo con muy diversas formas de tocar, no solamente el típico bajista acompañante, sino que tocaba melodías con voz, doblábamos o hacíamos voces, yo tocaba acordes, donde vos tocabas improvisaciones o melodías, este, yo improvisaba también, y vos improvisabas también, me acuerdo. Te sí, largaste a improvisar, sí, cosa ahí me largué. que para vos era un terreno Era absolutamente totalmente nuevo, sí. nuevo. Absolutamente. Y la verdad que estuvo bárbaro, Sí, me acuerdo, bueno, esa es tu faceta como docente, del incentivo, ¿no? claro. No, pero además fue muy divertido porque vos me decías, yo no sé improvisar. Bueno, dale, viste, un día hay que empezar, Ah, viste. Claro, si yo no sé, bueno, y dale. Y la verdad que salieron cosas muy interesantes porque vos venías del plano de la música escrita y de la música formal y qué sé yo, y de repente tirarte un cifrado. Y bueno, dale, toca. Es todo, es un tirarse a la pileta increíble porque la improvisación justamente se trata de eso, de no planear nada, sino que de la espontaneidad de lo que podía llegar a salir.
Y la verdad que salían cosas interesantes, ¿no? Sí, la verdad que salía cosas bien interesantes y siempre, hasta el día de hoy, me sigo preguntando por qué no le dimos continuidad a ese proyecto. Y que fue culpa mía, sobre todo, me acuerdo que en algún momento se fue diluyendo. Yo creo que estábamos, lo que me acuerdo es que estábamos cada uno en sus proyectos, yo estaba muy en producir mis giras, que bueno, era sola y todo el trabajo que lleva a producir una Claro. gira, que a veces es mucho, mucho más tiempo del que uno supone. Y vos a su vez después comenzaste a grabar uno de tus discos Sí, y bueno, y ahí se fue diluyendo. sí. Yo me acuerdo una cosa que hablando de esto de la improvisación, ¿no? Para alguien que no viene de ese palo, cómo tu cabeza debería funcionar a 1000 por hora, ¿no? Porque Sí, hacer improvisar a una persona que nunca había hecho eso, y me decía: "¿Cómo se hace?". Vos tocá y vemos". Y la verdad que el resultado, viste, a veces puede ser nefasto. Me ha pasado con músicos del palo académico que vos le proponés, yo he tocado mucho en orquestas con músicos de la Sinfónica, de la Estable, del Colón, y qué sé yo, y son tipos que leen bien, tocan muy afinados, son excelentes instrumentistas, pero cuando vos le proponés, che, vamos a tocar algo en fa, ponele, los tipos es como si nunca hubiesen agarrado un instrumento, y varios me decían, no, yo no sé, le digo, pero toca la escala para arriba y para abajo, aunque sea. No, no, dame un papel y yo lo toco. Claro, y esa impronta, en el caso tuyo, vos te tiraste a la pileta, no le hiciste asco, digamos. sí, sí, no, porque es que bueno, me parecía que era fundamental entrar en ese mundo también, como músico, no perderme eso, ¿no? En ese momento, en algún momento uno empieza a tomar nota de sus cuestiones pendientes y esa era una para mí. Y digo, bueno, Mirá, esta es mi oportunidad de entrar en ese mundo de la mano de alguien que lo tiene bien claro, ¿no? Así que fue muy enriquecedor para mí el dúo. además Este, muy divertido, yo recuerdo sí, eso, que era, en un momento le pusimos el dúo alegre porque nos cagábamos de risa, tanto ensayando, la pasábamos muy bien, y después se dio la situación que estábamos charlando en la previa recién con Analía, de que había surgido, no me acuerdo si por parte tuya o por parte mía, un trabajo que era ir a tocar a una vinería muy fina que se llamaba Epicúreos. Que no, Epicurios, me acuerdo perfectamente la persona, que Alberto Bocles se llama. qué memoria. No, ese fue sí, fue una persona que vos conocías. Después yo Ah, tuve contacto con... ahora me acuerdo por qué lado vino. Sí, sí, por Néstor Tomasini, que era amigo de él. Y la idea era ir a tocar, creo que los miércoles a la noche, el repertorio nuestro, nos pagaban una plata fija y teníamos dos partes y en el intermedio de esas dos partes en general nos servían una mesa a nosotros dos con una picada que era impresionante y una degustación de vinos. Y el problema era ese, que yo en esa época, y no sé si vos, Analía, también, no tomaba vino. Entonces, para mí tomar un poquito así de vino era entrar en un coma alcohólico, más o menos. Y después de eso había que tocar. Entonces me acuerdo de las veces que fuimos a tocar, que ya después nos acostumbramos a esa mecánica. La primera o la segunda vez nos agarró un ataque de risa a los dos, mal, y logramos tocar en ese estado. Y además tocando arreglos, por ejemplo, el arreglo de Don Agustín Bardi que tocábamos, no era fácil ni para vos ni para mí, y tocarlo en ese estado con una cierta cantidad de alcohol encima, y encima cagados de risa, perdón por la expresión,
era muy gracioso. Entonces Sí, sí. terminábamos el concierto muertos de risa porque era un Aclaremos que la cierta desafío. cantidad de alcohol era media copa, Me- digamos, para que nadie se Menos. haga la fantasía de... No, no, era un poquito, digamos, era un poquito. Pero claro, hacía mella en nuestros cerebros, pero lo interesante es que nunca se caía la música. Eso me quedó como recuerdo interesante, decir, che, mirá lo que pasa en la cabeza de una persona cuando toma un poco de vino y no está acostumbrado, y está tocando, no está acompañando a un cantante, que por ahí sería como otra situación, donde uno no es el principal, sino que uno está yendo al frente tanto con la guitarra como con el bajo, y sin embargo nunca se cayó, nunca dejamos de tocar, cosa que me pareció muy interesante. Y otro concierto que dimos que fue, creo yo, muy interesante, porque además está grabado y está en YouTube, creo que los dos lo tenemos en nuestros canales, que después yo lo voy a subir a la charla para que estén. Fue un concierto que hicimos en Notorious, lugar que lamentablemente no existe más por estas cosas de la vida, que fue un concierto donde tocamos toda la música que teníamos preparada, un concierto donde fueron varios colegas, amigos, músicos importantes, que yo quería que escucharan el dúo, Alejandro Manzoni, Fernando Lerman, Leandro Sabelón, varios fueron, algunos más que no me acuerdo, este, Abel. Abel Rogantini, uff, Abel Rogantini, nada menos, para que escucharan, ¿viste? Y que nos dijeran las cosas que pensaban del dúo, y todos quedaron maravillados de cómo sonaba y cómo era la interacción también que se daba en el escenario también, donde me acuerdo que hablábamos los dos con mucha fluidez, ¿no? Sí, 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 sí. Era, bueno, yo creo que ese clima lo armaba realmente la sensación que teníamos los dos de experimentar algo nuevo, ¿no? O sea, nosotros nos estábamos enriqueciendo y nos estábamos divirtiendo y eso salía para afuera, se Totalmente. transmitía hacia afuera. Sí, sí. Mirá que hay que tocar en formaciones así, donde uno no tiene de dónde agarrarse, digamos, tiene dónde agarrarse del otro, básicamente. No es lo mismo que tocar, como me ha pasado a mí, en orquestas grandes o en orquestas medianas, o en un cuarteto o en un quinteto, donde uno tiene otro basamento, eh, digamos, el nivel de pifie que puede haber en un dúo como el que teníamos nosotros es muy tremendo porque se nota, digamos, en un quinteto pasa, viste, uno toca una nota de más, una nota de menos, pero la viola como estaba pensada, eh, y el bajo como estaba pensado, muy arreglado y muy estructurado, digamos, también, con ciertos lugares de creatividad y de improvisación, era muy, muy difícil de sostener desde el punto de vista que la música se producía a partir de lo que tocábamos los dos, ¿no? Y esa exposición te pone en un plano de más concentración a la hora de tocar, ¿no? Sí, me acuerdo de eso. Bueno, eso era lo nuevo para vos, probablemente, ¿no? Claro, La situación de la exposición donde prácticamente son dos solistas. claro, Vos estabas más acostumbrado a interactuar en grupos más grandes, donde, este, claro, bueno, es esa la palabra que dijiste, ¿no? El nivel de exposición en realidad es el mismo porque cada integrante tiene su papel en un grupo, ¿no? Pero ujú, claro, cuando hay solamente dos, es como que cualquier error se nota más, ¿no? Y eso era bueno, ahí estaba el punto donde vos te activabas. Yo estaba más ahí atenta, tratando de comenzar a improvisar. Eso era lo más nuevo para mí y te notaba a vos con la misma actitud, así por momentos no inseguridad, pero sí de que la no, sensación de tener todas las antenas encendidas frente a algo que era nuevo, ¿no? Uy, estoy acá, así. Me claro, acuerdo, vos, ese sí me acuerdo mucho que lo comentabas y ahora también lo mencionaste varias veces porque era la sensación que tenías, ¿no? De exposición. vos Eh, estabas muy acostumbrada a esa exposición, porque vos ya llevabas una carrera solista interesante sobre tus espaldas, entonces tocar sola para vos era
natural, y ahí sí estás vos y tu alma, y tu guitarra. Claro, el nivel de concentración que hay que tener para el solista, digamos, es tremendo, porque de vos depende absolutamente todo. Y si se te produce una laguna, hay que seguir tocando como sea, ¿no? Es difícil, Sí, sí, bueno, son como especialidades, ¿no? Yo en eso estaba un poco más entrenada. claro. eh, pero es algo para lo cual uno no termina de entrenarse nunca, en realidad. Y Porque son también tu horas, estado de ánimo a la hora de subir al escenario nunca es el mismo. no. O tu estado físico, ¿no? Y Ujú. todo eso influye en el resultado final, sobre todo. Claro, claro, claro. Otra cosa interesante que pasó que fue, hicimos un viaje al sur, donde coincidimos en el viaje, digamos, con el dúo y con el cuatrillo. El cuatrillo habíamos organizado una serie de conciertos en Bariloche y en el Bolsón, y con el dúo que teníamos con Analía habíamos conseguido unas fechas en el Bolsón, entonces coincidió ambas experiencias que fueron también muy enriquecedoras porque, bueno, tocar con el cuatrillo de aquella época era toda una experiencia porque eran las primeras épocas, y con Analía salir a otro terreno, digamos, donde la gente no te conoce, te va a ver y te escucha y le gusta o no le gusta. Y también nos pasó de una anécdota muy graciosa que no sé si te acordás, que fuimos a tocar a un lugar, tocábamos, que yo, lleno de gente, este, y el señor que nos tenía que pagar no nos pagaba, y nos charlaba, y nos charlaba, y hablaba de música, y qué sé yo, y decíamos, che, bueno, ¿cuándo viene la parte de la plata? Y el tipo al final dijo, bueno, chicos, después de que nos tuvo, no sé, como 2 horas charlando de cosas que a él le interesaban, nos dio la plata. ¿Te acordás de esa anécdota? ¿Sabes que no? ¿No? Fue No, muy no me acuerdo. graciosa. Y después cuando volvimos al hotel que estábamos, nos reíamos de la situación de que el tipo no largaba nunca la plata. No, de la anécdota que nunca me olvidaré es del SMS Olomo. Bueno, vamos a contar de qué se trata porque el otro día en la charla con Sabelón, al final lo comentamos y no conté la anécdota, entonces vamos a aprovechar. Ese MS Olomo es un tema mío que surge a partir de la siguiente situación. En el año 2006, yo, por intermedio del que era mi psicólogo en aquel momento, que me ayudó a salir de una situación bastante complicada, me dice, che, tenés que tener un celular. Dije, no, yo no quiero tener celular, me parece un embole, me parece una porquería, ¿viste? Me dice, no, pues está bueno, pues la gente te puede ubicar más rápido que yo, para tu trabajo de músico me parece impresionante, y yo me negaba, estaba totalmente negado al hecho de tener celular. La mayoría de mis colegas tenía celular, no sé si vos, Analía, ya en esa época tenías celular, yo no. Hasta que al final, el viaje que yo comento con Analía y con el Cuatrillo al sur, a Bariloche del Bolsón, el último día del año, el 31 de diciembre, voy con mi hijo a comprarme mi primer celular, que eran los celulares esos con tapita. Entonces yo no tenía ni idea cómo se usaba el teléfono, entonces le pido a mi hijo Leandro que me enseñe. Claro, él con su ductilidad y con la naturalidad que tienen los pibes en aquel momento para el uso del celular, me dijo, mira, esto es así, pi, 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 pi. Me explicó todo en 5 minutos, yo no entendía absolutamente nada, por supuesto, ¿no? Entonces yo dije, ¿cómo tengo que hacer para atender el teléfono? Y dice, bueno, vos tenés que abrir la tapita y tocar, no me acuerdo qué cuestión, y para contestar un mensaje, y no, para contestar un mensaje así, ta, 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 yo no entendía absolutamente nada. Recuerdo que el primer mensaje que me llega, que no era WhatsApp, no existía el WhatsApp en esa época, eran mensajes de texto, si no me equivoco, se llamaban. Lerman me manda un mensaje desde Bariloche que tenía que estar al otro día para hacer una nota en televisión, no me acuerdo para qué era,
Entonces yo le quería poner OK, ¿no? Y bueno, no había forma de poner OK, ponía O y después me aparecía una L, ponía O y después me aparecía una M. Y en un momento se forma la palabra Olomo, y la palabra Olomo técnicamente no Sí. existe. Este, entonces le mando la palabra Olomo a Lerman y al rato me manda un mensaje diciendo, vos sos Máximo Rodríguez. Y le pude poner sí. Y bueno, quedó la anécdota al final de que después a un tema del grupo, que después terminamos tocando también con el cuatrillo, se terminó llamando SMS Olomo. Eso pasó, no sé si vos te acordás, en el mirador del lago Puelo. Estábamos Sí, me subiendo el acuerdo mirador del lago perfectamente. Puelo y esa fue mi primer interacción con un mensaje de texto en el celular que fracasé, básicamente, ¿no? Después con los años Nos le hemos pude. reído mucho con eso, me acuerdo. Sí, 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 pues además cuando me lo encuentro finalmente a los chicos al otro día en Bariloche, a Lerman, a Manzoni, a Sabelón, me decían, loco, yo pensé que habíamos marcado cualquiera y que nos había contestado cualquier tipo, cosa que podía llegar a haber pasado, ¿no? Pero no, ese fue mi debut con el, con el celular de aquellas épocas. Este, una cosa interesante, saliendo ya del dúo, que ya contamos unas cuantas cosas, que me parece que fue tanto para vos como para mí una experiencia enriquecedora, artística, personal, musical, especialmente por adentrarnos en cosas para los dos, como contábamos recién, novedosas. Estaría bueno hablar de tu carrera solista y de tu trabajo que venís desarrollando hace muchos años en conciertos, básicamente en Europa, donde vos anclaste ahí un montón de trabajo, ¿no? ¿Cuándo empieza todo esto? ¿Y a partir de qué empieza? Esto comenzó en 2003, los viajes a Europa, ¿te referís? Sí, sí. Primero fue en 2003, sí. Ujú, Este, y bueno, tuvo que ver con la curiosidad natural que tiene todo músico de ir a investigar qué pasa en otros lugares, eh, tocar para otros públicos, ¿no? ujú, Y yo siempre tuve un lazo muy fuerte con Europa, no sé, yo creo que uno por origen familiar, ¿no? ajá, Simplemente por eso. Eh, Mi familia son todos de origen español. Mis ujú, abuelos paternos eran españoles y se conocieron en Buenos Aires, ajá, eran del mismo pueblo. ah, Y, de un pueblo muy pequeño, Jarafuel, cerca de Valencia. ajá, Y se conocieron en Argentina y se casaron, bueno, y aquí estamos wow, todos. Este, Y así, bueno, justamente el primer viaje no fue, el primer viaje que yo hice a Europa no fue a España, fue en el año, en realidad dije mal, 2003 no, 2001 fue. ah, qué lindo año. Eh, sí, el 2001 fue el primer viaje y justamente mi primer viaje a Europa fue a Escandinavia, Ah, a Finlandia. ah, Muy distinto a lo que yo planeaba, ¿no? Porque después fui a otros países, pero el primer país de Europa que conocí fue Finlandia. ujú. Y digamos, hay un antecedente, hay un porqué de esta situación, alguien que haya hecho antes eso y te dijo, mirá, hay posibilidades de hacer esto, o es una idea propia, y además convengamos que en esa época no había los medios de comunicación que hay hoy en día, es decir, ¿qué hacías? Mail en esa época. Es claro, me acuerdo que recién empezábamos con todo ese tema, o sea, Ah, que también abría un montón de puertas, ¿no? No, con la conexión con Finlandia vino a través de un conocido, en realidad no era conocido, yo frecuentaba un lugar de tango donde se vendían libros de tango y discos de tango, Oscar ujú, Himshot, ujú, y hablando, él, hablando del interés de viajar y de tocar en otros lugares, él me conecta con Oscar Prada, que fue la persona que organizó ese viaje. Yo en ese momento estaba tocando con una bandoneonista, Susana Radcliffe, ah, sí, y habíamos hecho una gira. Y justamente el primer país
fue Finlandia. Finlandia, Y ¿qué la debe tener? conexión vino a través de esta persona, de Oscar Prada, que había emigrado hacía muchos años primero a Ah, Suecia ah, y después a Finlandia, había emigrado en la época de la dictadura. ah. Y él daba clases de tango, danza, y me acuerdo que organizó 3 conciertos, uno en Helsinki, uno en Turku y otro en Tampere. Ujú. Con Finlandia hay una relación bastante particular porque existe el tango finlandés, Sí. que ellos dicen que son los inventores del tango, ¿no? ¿Qué hay de cierto? No sé muy bien qué es lo que dicen, pero sí, yo creo que eso debe haber venido cuando trajo con los primeros tangos que entraron a Europa, ¿no? Porque los Ah, tangos finlandeses, me he encontrado casos de tangos argentinos con título en finlandés y otra letra, pero tangos muy famosos, ¿no? Como Fumando ah, Espero, mismo La Comparsita, o sea, ah, claro, vaya a saber cómo era la cosa en la época donde no estaban los derechos de autor y eso. claro. Aquí en Suecia también hay un poeta que es un poco el poeta, uno de los poetas nacionales, que se llama Evertov, que también estuvo en Argentina Ah, a principios del siglo y del siglo XX y bueno, en esa época todavía Gardel también hacía esto de escuchar melodías y después de repente con eso hacer una canción y pasaba eso, ¿no? De que melodías que andaban pululando por ahí ujú. aparecieran en otro país como compuestas aparecieran en distintos lugares como compuestas por distintas personas, ¿no? ¿Y el Antes de que, tango, y el tango finlandés se parece al nuestro? eh, bueno, se parece en el cuatro cuartos, el Ah, ritmo mm, es más, podríamos decir, más elemental en el sentido de más cuadrado, o sea, no tiene la flexibilidad que tiene ujú. el tango argentino, que eso es algo bastante difícil de imitar, ¿no? De emular, claro. De emular. Entonces, bueno, han tomado melodías, pero bueno, yo no sé hasta qué punto ellos, a partir de eso, que yo la verdad que no investigué en ese tema, a Ujú. partir de, de- de- de los primeros tangos que vinieron a Europa, los primeros tangos rioplatenses que vinieron a Europa, qué pasó después o qué pasó antes. La verdad que yo no es un tema que yo haya investigado, pero Ah, sí me he encontrado con grabaciones, con lo que el que sería el Gardel de ellos, que es Olavi Virta, y en ese disco está con título en finlandés y letra en finlandés, Fumando Espero, La Compartita, o sea, y en algunos casos los temas conservan el título, en otros no. Entonces, ah, bueno, esas cosas que pasaban cuando todavía los derechos de autor no no funcionaban. teníamos en cuenta, claro, creo que en Argentina en el año 30 se fundó Sadaic, creo. Ujú. Entonces, bueno, antes de eso en distintos países pasaban estas cosas. Mira, Así que bueno, sí, Finlandia fue el primer país donde viajé y después en sucesivos años eh, viajé por España, viajé por Francia, Alemania, eh, Italia, Inglaterra y siempre, bueno, produciendo los conciertos yo misma, ¿no? autogestivo, absolutamente. Sí, con la ayuda siempre, bueno, o por supuesto de los organizadores, ya sea de festivales Claro, o gente que uno va conociendo cuando uno anda así como peregrino, siempre va conociendo gente y claro. recibiendo ayuda de la gente, haciendo amigos, nuevos amigos, y eso, bueno, también es fundamental en la carrera de cualquier artista. ¿Qué sería de nosotros sin los amigos, no? Este, sí, sí, verdaderamente, porque eh, buena parte de esas producciones se hacen posibles por la ayuda, la colaboración de gente que uno va conociendo. Más en el ámbito donde yo me manejé siempre, que es el de la guitarra sola, que es un ámbito especial, ¿no? Totalmente. Sí, ¿y cómo fue la respuesta de la gente a tu propuesta artística? Bueno, no es lo que se suele imaginar uno con respecto al tango en
Europa y eso. Ujú, La curiosidad en Europa por el tango siempre fue originada por el tango como danza, sobre todo. ujú. De modo que un concierto de un guitarrista solista no es algo excesivamente vendible y fácilmente vendible. Ujú. Como como yo te diría, cualquier concierto de música instrumental, Sí, ¿no? sí, sí. ¿Y tu Eh, repertorio estaba básicamente armado en base al tango o tocabas música académica también? no, no, tocaba tango. Tango, Sí, ok, bien. sí. Me, Em, y bueno, fui buscando abrir caminos por distintos lugares, por los festivales de guitarra o por lugares de tango. Por lugares de tango pronto me di cuenta que no era el lugar adecuado, ujú, porque lo que se buscaba eran los grupos o pequeñas orquestas o pequeños grupos para bailar, sobre todo, ¿no? claro, claro. Alguna presentación en esos ámbitos pude generar, pero me di cuenta pronto que no era el lugar, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, uno va probando, buscando, golpeando puertas, eh, así como hace la Equivocándose carrera, también, ¿no? buscando la manera de generar cosas, ¿no? Que no Claro, es cuando uno pone, bueno, ahora que existen las redes sociales y uno cuelga un aviso en ujú, Facebook de que estás en Suecia o estás donde sea, eh, bueno, ese es lo que ve la gente es eso, ¿no? Ah, éxito, te deseamos lo mejor, qué sé yo. Todo lo que hay entre medio de eso, lo que hay durante ese proceso, lo que hay antes, todo el trabajo que hay antes, Ah, no lo ve nadie eso. no es claro, no está a la vista, exactamente. No lo ve nadie. Eh, bueno, y es parte, ¿no? Es parte del trabajo. Claro, claro. Sí, además, digamos, convengamos con otra cosa que llevar adelante todo el trabajo, porque vos tocas la guitarra, estudiás mucho tiempo para armar ese repertorio, lo trabajás día a día, minuto a minuto, hora a hora, tratando de que eso suene pulido, de que suene bien, que te sientas cómoda, y después todo el trabajo de producción que en general los grandes artistas lo tercerizan, digamos, ¿no? Con un manager, con un representante. En el caso nuestro, siempre ha sido uno el artífice de todo, digamos, de pegar afiches, de ir a ver a periodistas, de tratar de que te saquen una nota en un diario, en una revista o una radio. Bueno, llegar a la televisión es casi un imposible. Quizás hoy lo que vos decías de las redes ayudan un poco más a tener una exposición un poco más diaria, digamos, pero eso no reditúa en que la gente vaya también, ¿no? Sí, Entonces, sí, porque uno, bueno, es algo al cual todo el mundo tiene acceso, entonces también termina siendo una saturación. claro, claro, claro. ¿Y cómo ves el resultado de todos estos años? Si vos decís que fuiste en 2001 y han pasado ya más de 20 años, ¿cuál es el resultado general, digamos, cuando vos haces un análisis y un resumen de todos estos años de giras? ¿Cuál podría ser la resultante? ¿La que vos imaginabas? ¿Otra o mucho mejor? Em, no sabría qué decirte, si yo esperaba un resultado específico. Yo lo Ujú, que quería era hacer lo que hice y lo que trato de seguir haciendo, ¿no? ujú. Em, a veces me pregunto por qué uno lo hace, pero después la respuesta siempre cae en el mismo lugar, que es la necesidad del artista de compartir. O sea, Demostrar, claro, el hecho artístico es algo que, eh, bueno, tranquilamente podría existir de un principio para sí mismo solamente, pero en algún claro, momento, o sea, yo creo que el origen es ese, ¿no? Eh, es siempre parte desde adentro, pero después es como un hecho que se completa cuando es recibido por claro, alguien.
Y como que uno también cuando eso no es recibido por nadie, uno empieza a sentirse como vacío, como raro, como que está bárbaro, ¿Qué pero hago con esto? falta algo, Falta algo. ¿no? No sé si vos tenés esa sensación cuando hay mucho tiempo así que no hay conciertos, que no hay presentaciones, Ujú. cuando pasa mucho tiempo que estás vos a solas con tu arte en tu habitación estudiando. Bueno, a mí pasado cierto tiempo me empieza esa sensación. Sí, y esta situación que se ha dado en el mundo de la cuarentena esta, que ya va a ser casi 2 años, donde hubo mucha más retracción a la cuestión en vivo y muchos de nosotros, yo por lo menos, empecé a hacer videos solo, digamos, para tocar y para autoproducirme y tocar yo todos los instrumentos. Es una cosa que en otra época no sé si se me hubiera ocurrido. Y me parece que esta interacción entre músicos de distintos países que han hecho videos también tocando juntos, me parece que también abrió una brecha ahí como media nueva, digamos, ¿no? Del hecho de decir, bueno, estamos todos en nuestras casas, bueno, vamos a producir para mostrar un poco lo que cada uno de nosotros hace y llegará a X cantidad de gente. Y me decía mi hijo más grande, Leandro, que él había hecho en los comienzos, especialmente de la cuarentena acá en Argentina, allá por marzo, abril, mayo, junio, había hecho unos streaming en vivo y me comentaba una cosa loca, ¿no? Que dice que lo vio mucha más gente, pero mucha más gente, de que si eso lo hubiese hecho en vivo. Y a nivel económico, mucho mejor. Si por ahí lo habían visto 100 personas y él en un concierto, y quizás ninguno de nosotros haya llevado nunca acá, por lo menos 100 personas. Entonces era como un éxito, ¿no? Claro, sí, bueno, es como que abre distintas modalidades, ¿no? Se van abriendo Claro, claro, por claro. medio de la tecnología y todo eso. Y Que después digamos que veremos qué redunda. Yo creo que todo esto está resultando en una avidez mayor de la gente de encontrarse en la vida real. claro, claro, claro. Vos pensás que se cerró el mundo. No, no es una crisis argentina a la cual nosotros estamos acostumbrados, sino que es una crisis global, cosa que salvo la Segunda Guerra Mundial, que tampoco fue un efecto global, sino que fue un efecto especialmente en Europa, nunca se había dado una situación. Yo me acuerdo que ese enero del 2020, estando de viaje en Chile, yo leía los diarios y comentando que en China se había cerrado una ciudad de 40 millones de habitantes por un virus que andaba dando vuelta. Entonces uno lo veía como muy lejano, es decir, China, ¿cuándo va a llegar a Argentina? Y a los 2 meses se cerró el país. Es decir, que llegó muy rápidamente a la Argentina, ¿no? Y a todo el mundo además, se desparramó de una manera tremenda. Sí, fue, bueno, una situación que originó muchas, buscar soluciones, ¿no? Buscar otras opciones, sobre todo para los artistas fue fatal. Fue tremendo. Sobre Sí, todo sí, fue, no en mi caso, bueno, ni tu caso, porque nuestro trabajo es de principal docente, siempre fue la docencia, ¿no? claro, claro. Pero sí en el caso de los músicos que dependen de eso como medio de vida, no solo de los músicos, de todos los Sí. artistas, Además, toda la gente que trabaja para los artistas, ¿no? además. Sonidistas, toda la gente que trabaja en el atrás del escenario, que muchas veces no se los ve, pero son mucho más que nosotros a veces. Toda esa gente quedó sin laburo. Sí, sí, todos los emprendimientos, digamos, que tienen que ver con lo escénico, bueno, con el deporte, un montón de cosas, ¿no? Ajá, ¿eh? Eh, bueno, pero lo importante es cómo se sale de esas situaciones y qué se genera, ¿no? ¿Qué se genera? Claro. Por eso me pareció interesante el hecho de que muchos de nosotros hicimos cosas que en Mm, otro contexto, llamémosle normal, no hubiésemos hecho. Por ejemplo, las clases por Zoom, yo nunca había trabajado en clases por Zoom, no tenía idea lo que era el Zoom, no sabía lo claro. que era,
hasta que me dijeron, mira, este año no, hay que trabajar virtualmente. Bueno, me bajé finalmente el Zoom, lo aprendí a usar. La verdad que fue una herramienta de trabajo que a mí la verdad que me sirvió un montón para poder seguir teniendo contacto con el alumno, si no bien personal, vía virtual, y inventar, porque hubo que inventar la manera de relacionarse con el alumno y que el alumno saque provecho a esa situación también. Me parece que fue, por lo menos para mí fue bastante interesante el hecho de descubrir eso, ¿no? Sí, sí, hubo que buscar soluciones, digamos, ¿no? Claro, claro. Que funcionen. Otro tema interesante que me parece que estaría bueno tocar, Analía, es nuestro trabajo en conjunto en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, en la cual vos ya, ¿cuántos años hace que estás? Y empecé en 2005. Ah, hace unos cuantos años. Ujú. ¿Qué visión tenés de ese trabajo y de esa relación con una escuela tan particular como la EMPA, ¿no? De la cual vos Bueno, fuiste alumna también, ¿no? Convengamos claro, eso. claro, sí. Bueno, para mí fue un gran aprendizaje, una apertura a cosas diferentes por el mundo del cual yo venía, ¿no? Para mí fue y sigue siendo muy enriquecedor trabajar en la EMPA. ¿Mm? Y, al mismo tiempo también, bueno, siento que también tuve algo para aportar desde mi Bastante, lugar, ¿no? bastante me parece. ¿Y cómo ves esta situación de haber estado en las dos sillas, digamos? En la silla de alumna y en la silla, ahora ya hace unos cuantos años, de profesora. Y es que estoy siempre en la silla de alumno. Qué loco que sentir eso, ¿no? Que con el paso de Sí, los años uno cree, o uno supondría, que cada vez debería saber más. Y a veces pasa lo contrario, que cada vez el techo está más alto. Y en el tema de la educación, como nos pasa a nosotros, la educación pública especialmente, donde uno se enfrenta a que cada alumno es un mundo y hay que ayudar a ese mundo a comprender lo que es una redonda, o una blanca, o una negra, o un acorde de do mayor. Y a veces la comprensión de los alumnos no es siempre la misma, y entonces uno tiene que tener abajo del brazo siempre una respuesta distinta para la misma pregunta. claro. Y eso te interpela a vos como profesor, digamos, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo explico esto mismo de 40 maneras diferentes? Sí, además también tiene mucha influencia en nuestro trabajo el contexto social, ¿no? No es lo mismo dar clase a un alumno que viene después de trabajar 8 horas y viajar tres, Ujú, que, que dar clase en un contexto más relajado, como me ha ocurrido a mí aquí en Suecia, por ejemplo, claro, los donde contextos son muy los distintos. problemas que tenemos nosotros eh, no existen, básicamente. Los problemas que tenemos con respecto a trabajar muchas horas, a dejar los huesos en eso, no sé, tenemos problemas básicos que en otros lugares, en otros países del mundo no existen. Existen otros problemas. Existen otros problemas, exactamente. Existen claramente otros problemas que no por eso son menos graves, pero muchos de los que nosotros tenemos no existen. Entonces, es un contexto absolutamente diferente trabajar. Eh, y yo me doy cuenta que nosotros, en nuestro trabajo como docentes, en el contexto en el que nos manejamos, va más allá, va muy, muy más allá de la docencia en sí Y a misma. veces muy más allá de la música también. Muy más allá de la música, de la docencia, es Ah, decir, uno termina siendo un todoterreno en muchas cosas, mm. por el ejercicio de encontrarse frente a situaciones a veces, bueno, que hay que resolver, ¿no? Lo que hablábamos antes, de tener la creatividad de resolver situaciones que por ahí escapan a la especialidad de uno, ¿no? Sí, sí, Pero sí, sí. originadas por el contexto en el cual uno está trabajando. Sí, también me parece que me da la impresión con los años y con el trabajo, con la experiencia, que
mucha gente que va a las escuelas, especialmente a las escuelas de música popular, que es lo que yo conozco. Mi tránsito por el conservatorio fue muy, muy chiquito, así que no puedo dar fe de eso. Que mucha gente va a las escuelas de música con esta ilusión o esta falacia de que es fácil. Y después se encuentra que, claro, como tocas vos, no llegaste de un día para el otro, o no fue talento, digamos, fue trabajo, fue horas, yo le llamo técnicamente horas culo, no sé si es un lindo nombre, pero me parece que es cierto, nosotros que tocamos instrumentos, que son muchas horas y a veces, viste, los pibes van con otra como diciendo, esto es esto es fácil, tocar la guitarra, tocar el bajo. Y yo tengo la experiencia mía de que la primera cosa que yo hago con un alumno, cuando trabajaba en la EMPA, era presentarle al metrónomo. Y mucha gente ahí moría con el metrónomo. Me decía, no, yo marco con el pie. No, le digo, no marques con el pie. Marca con el metrónomo, vas a ver cómo te va a ayudar. Mucha gente logró sobreponerse, digamos, a esa situación y bueno, hoy son músicos profesionales. Y otros que a lo mejor venían con muchos años de vicios y qué sé yo, no lo pudieron superar y bueno, no pudieron seguir en la escuela, ¿no? Mm. Bueno, y ahí es donde se abre la brecha, ¿no? Entre el que va a tener la pasta para seguir la carrera de músico profesional y el que en Eh, realidad por ahí va a tener un contacto con la música más, no como carrera, ¿no? Sino como actividad Como de hobby, tiempo libre, como hobby. sí, que tampoco está mal, ¿eh? Que tampoco está No, mal. no, pero bueno, hay gente que no entiende bien la diferencia y yo pienso que una de las cosas que ocurre en la escuela cuando los principiantes, sobre todo, es que cuando toman en contacto con lo que es estudiar música y empiezan a entender ¿De qué se eh, trata? de qué se trata. O Y sea, es parte de nuestro trabajo también eso. totalmente, totalmente, sí. Sí, sí, y no es tan fácil a veces explicarlo, ¿viste? Que uno está donde está, el pequeño lugar que cada uno de nosotros ha logrado llegar, es muy complejo, muy difícil, muy largo, y que tampoco a nosotros nos costó poquito, nos costó mucho. Es decir, cada acorde que vos ponés, cada nota que yo toco, es decir, llevó un montón de tiempo, llevó un montón de cabeza, este, y algunos tuvieron la suerte de hacerlo más fácil, otros no tanto. No sé cómo habrá sido el caso tuyo, pero el caso mío no fue fácil. No, es el caso de todo el mundo que no es un superdotado. Sí, Pero pienso que en todas las disciplinas es más o menos lo mismo, qué sé yo. No sé, sí, está la regla de 10.000 horas, ¿no? No sí, la conozco. sé si escuchaste hablar de eso. A veces Sí, yo les sí. cuento a los alumnos eso. Pero como que está estudiado, ¿no? Que para tener un nivel medianamente alto en cualquier cosa que vos te propongas, ya sea, no sé, jugar al ajedrez, al básquet o tocar la Sí, guitarra, cualquier cosa. tenés que tener un mínimo de dedicación a la tarea. Y bueno, la música, como muchas otras disciplinas, una de las cosas que enseña es eso, ¿no? Sí, Y el mucho que, trabajo. bueno, el que no abraza la cuestión con la suficiente entrega, el suficiente interés, bueno, queda en el camino o sigue su camino como músico, como un hobby, pero no para hacer una carrera como músico, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, es muy interesante. La posición nuestra como docentes también es muy interesante, para abrir cabezas y para hacerle dar cuenta a la gente, hacerle ver, digamos, que esto es una profesión, que es un trabajo, que lleva mucho tiempo, mucha cabeza, mucha dedicación, y especialmente yo tengo una palabra para encerrar todo esto, que es el amor por la música. Si uno no realmente no tiene amor por esto, yo le he dicho a muchos alumnos, mejor que no lo hagas, porque si no le vas a dedicar pasión y amor y tiempo y realmente, no importa lo que te cueste, ¿eh? La verdad que no importa si este libro lo terminás en un año, en dos o en tres, no importa.
pero si vos le dedicás compasión y amor a esto, hacelo. Si no, vas a sufrir. Y la música, por lo menos la música, no sé otras cosas, no está hecha para sufrir. Sí, sí, no, desde ya. Eh, es algo que requiere mucha dedicación y yo pienso que, bueno, cuando los alumnos cuando empiezan a estudiar en un ámbito donde esto se desarrolla con seriedad, pronto lo entienden, ¿no? Sí, 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 sí. Así que bueno. Bueno, Analía, nos estamos quedando sin tiempo. Este ciclo ha llevado a charlar con 17 amigos y amigas de nuestras largas carreras musicales en distintos proyectos, y es un placer y me encanta haber cerrado este ciclo con vos. Bueno, te agradezco mucho, mucho la invitación. Y bueno, muy lindo participar del ciclo, sobre todo teniendo en cuenta quiénes son los colegas que han participado, ¿no? Voy a recordar los nombres de todos ellos: Daniel Mesina, Fernando Lerman, Fabián Keroglañán, Claudio Checoli, Marcelo Guitay, Laura Albarracín, Javier Charnikov, Gustavo Jun, Alejandro Manzoni, Sami Mielgo, Néstor Tomasini, Víctor Escoruski, Natalio Suet, Pablo Saclis, Daniel Míguez, Leandro Sabelón y Analia Rigo. Así que te agradezco enormemente, Ana, que hayas participado. Me encanta haber tocado con vos, porque la verdad que fue una experiencia alucinante. A lo mejor algún momento de la vida nos, nos vuelve a juntar Vuelve a musicalmente juntar. en algún lugar del mundo por ahí. Sí, ojalá, Dale. ojalá. Y voy a tratar de buscar las grabaciones que nosotros hicimos, que son muy interesantes, para subirlas a la charla para que la gente las pueda escuchar. Genial, Dale. genial. Entonces, Bueno, gracias por la invitación. esto ha sido el capítulo número 17 de mis colegas amigos con Analía Rego. Te mando un beso enorme allá en el norte de Europa. Chao, un abrazo grande. Chau, chau, nos vemos.